Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que sea cuando estén viendo este video podcast. Muy buenas noches a todo nuestro público en MBS TV en Punto Cero. Yo me llamo Luis Cárdenas, es un verdadero honor, un gran placer por estar con ustedes en este día. El día de hoy vamos a platicar con uno de los periodistas más reconocidos en este país, una pluma experimentada particularmente en los temas que tienen que ver con la delincuencia organizada, en los temas del crimen organizado y de cómo este crimen está vinculado también al narcotráfico, a la política, a una serie de complicidades en nuestro país. Tengo hoy aquí en Punto Cero el honor de platicar con Ricardo Ravelo. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el público. Oye, hoy vamos a platicar, digo, entre todos los libros que tienes, viene este Narcopolíticos, que trae una serie de revelaciones importantes, de complicidades, de cómo ha crecido el crimen organizado al amparo del poder público. Cuéntanos un poco al respecto del libro, Ricardo. Bueno, es una investigación eh, que da cuenta de todas estas complicidades de los hombres del poder político y el crimen organizado. En concreto se abordan las historias de gobernadores que están bajo investigación dentro y fuera de Estados Unidos y de México, obviamente. Gobernadores que están ya presos, otros que no están ni siquiera bajo investigación, pero que públicamente han sido vinculados a actividades de lavado de dinero, de protección al narcotráfico. Y digamos, esta es la primera parte que abarca el libro, redes de complicidades que explican también la violencia exacerbada que vive el país, porque en estas entidades estamos hablando de Baja California, Veracruz, Michoacán, Guerrero, la zona del Bajío, por citar algunas, pues esto explica, estas complicidades explican también el vacío de poder que vive el país y que por desgracia se ha convertido esto en un gran asidero para el desarrollo y el florecimiento del crimen organizado. En una segunda parte, el libro aborda las redes criminales, los cárteles, y también se centra muy puntualmente en esta fallida política del régimen actual para enfrentar al crimen organizado. Es decir, no es posible que a 3 años de distancia no se haya podido frenar este flagelo, y esto obviamente es consecuencia de la ausencia de una política antimafia que seguimos sin entender por qué no se ha instrumentado y por qué no se ha llevado a cabo un desmantelamiento de grupos criminales a pesar de la ardua violencia que está afectando a miles y miles de familias en buena parte de la República. Dime algo, cada gobierno pareciera, al menos en el imaginario, que tiene a su cártel preferido y que ha apoyado a un cártel. Se habla de la vinculación que pudo haber tenido en su momento, por ejemplo, el gobierno de Calderón con el cártel de Sinaloa. Se ha hablado pues ahí de algunos gobiernos estatales vinculados, por ejemplo, al cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy día, frente a esta política de abrazos, no balazos, continúa algo así. Vimos la liberación, por ejemplo, de Ovidio, ¿no? Del hijo del Chapo. Pareciera que hay un apoyo a un cártel. ¿Ha sido así en la historia? O sea, un gobierno parece que toma un cártel favorito. Bueno, en el pasado era de esa manera, ¿no? Digamos que Mm. hasta que se mantuvo de pie el régimen priista, eh, esta política o esta costumbre de negociar con algún cártel de la droga se mantuvo sexenio tras sexenio. Ujú. Incluso se llegó a decir muy puntualmente que cada presidente tenía su propio capo. Cuando el PRI pierde el poder en el año 2000, viene una suerte de alternancia a nivel político y también a nivel del crimen organizado. Y me parece que los grupos criminales entendieron mejor la alternancia que los políticos, porque
el crimen organizado se diseminó por todas partes, ya no pactó con una autoridad central, que en este caso era el presidente de la República, sino que al momento de esparcirse por todo el país, pactaron con cuanta autoridad les garantizara impunidad en sus negocios, que obviamente no se trataba únicamente de tráfico de drogas, sino ya el crimen organizado empezó a abrir el abanico de negocios. Y aquí, bueno, pues se empezaron a observar actividades como el secuestro, la trata de personas, el tráfico humano, la piratería, entre otras, que bueno, hoy conforman un portafolio muy rico de actividades criminales que más o menos andan por ahí de las 22 tipologías delictivas, adheridas a lo que ahora son grupos del crimen organizado. Se suma también el robo de combustible, porque ya es una actividad operada por cárteles y protegida por grupos de policías locales, incluso hasta militares, de tal suerte que bueno, esta diseminación propició que el crimen organizado empezara a ocupar grandes extensiones territoriales y puso en evidencia el verdadero control que tiene un presidente de la República a nivel nacional. Yo creo que desde el año 2000 a la fecha, ningún presidente tiene el control territorial absoluto. En buena parte del país, el gobierno realmente es una figura que cogobierna con el crimen organizado, porque hay territorios, hay territorios que están dominados muy fuertemente por estos cárteles, y creo que son muy claros estos dominios que tienen, por ejemplo, en Tamaulipas, Sinaloa, con el ejemplo que ya pusiste de Ovidio. Bueno, ahí se dio una muestra que tiene una lectura criminal y política, es decir, el hecho de soltar a Ovidio en aquel octubre del 19, desde mi punto de vista, fue la entrega oficial de un territorio a un cártel, ¿no? Eh, Soltar a Ovidio fue leído de esa manera, ¿no? Finalmente el gobierno se rinde y respeta la hegemonía de un grupo criminal en un estado donde tiene pues mucho control, mucho movimiento, poder de armamento y capacidad de fuego. El crimen organizado parece que ha roto a lo largo de las últimas décadas estos códigos de honor, por decirlo de alguna manera, que podían haber existido, no lo sé, pero vemos ya hoy atentados que parecen irse contra sociedad civil. Me llamaba la atención lo que decía el presidente de municipal de Valparaíso, Zacatecas, hace unos días, rogándole, pidiéndole a los narcos, al crimen organizado, que ya no matara a gente de su población, porque estaban atentando contra gente pues ya muy grande, contra adultos mayores. Vemos cómo se van moviendo las plazas y cómo hay cada vez más y más dolor, más desaparecidos que a lo mejor algunos tenían que ver con el narco, pero otros, pues que son los que decía Calderón, por ejemplo, daños colaterales. Esta Sí. afectación ya directamente a la sociedad, pues la deja muy mal, querido Ricardo, porque ¿dónde queda el Estado que te tendría que proteger, ¿no? Cuando tienes esta vinculación de el Estado y el narco, ¿cómo queda vulnerado el tema social, el ciudadano común frente a esto, caray? Mira, eso que tocas es muy significativo porque es precisamente la parte más sensible en el problema de la violencia que ejerce el crimen organizado. El Estado hace ya mucho tiempo, Luis, que dejó de garantizar vida y patrimonio a los ciudadanos. Es decir, es un Estado que está incumpliendo una obligación constitucional, garantizar la vida y garantizar el patrimonio. A esto se suma que cuando el Estado está dominado por el crimen organizado, como ocurre actualmente, bueno, se generan lo que le podemos llamar vacío de Estado o vacío de poder, vacío legal, territorio tras territorio. Y ahí donde se generan estos vacíos legales, pues realmente florece el crimen organizado
y pone en jaque a la autoridad. Hoy la autoridad está maniatada porque no tiene capacidad de reacción por incapacidad, por ausencia de estrategia o bien por complicidad, porque la complicidad prevalece. Y a mí lo que como periodista, como ciudadano, como mexicano me preocupa y me llama muchísimo la atención es cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de un combate al crimen organizado atacando las causas, que para mí eso es inverificable, sin una política integral que en principio esté enfocada al desmantelamiento del patrimonio del crimen organizado y sus aliados políticos. El presidente no habla de la narcopolítica, no habla de estos vínculos empresariales con el crimen, que desde mi punto de vista es el corazón criminal, el corazón de este problema. Él habla solamente de atacar las causas, pero él habla de la pobreza, como si la pobreza fuera causal de crimen organizado. Está considerado que no, sino que realmente el vacío de poder es un detonador de violencia y de florecimiento del crimen. Pero sin una política integral al estilo Italia, atendiendo lo social, atendiendo el desmantelamiento patrimonial, quitándole el dinero al crimen, desmantelando redes políticas y empresariales, pues yo veo muy difícil que vaya a lograr un éxito la cuarta transformación en materia de seguridad pública. Y lo que sí observo es que va a ser la sepultura de la 4T este problema del crimen organizado. Sin embargo, sigue siendo malo, ¿no? O sea, todo fue muy malo en la época, no sé, de Cedillo, y luego vino Fox y fue un poquito peor, y luego Calderón y fue mucho peor, y luego Peña Nieto y fue mucho peor. O sea, parece que vamos de mal en peor constantemente. Atacar las causas, o sea, a lo mejor no con la frivolidad de decir abrazos, no balazos, Claro. no pensando que vamos a regañar a las abuelitas, o peor aún, como dice la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, pues que se pongan a leer un libro, ¿no? En vez de un arma, pues estaría padrísimo, el deseo es bonito, pero la realidad es totalmente distinta. ¿Cómo atacar las causas, Ricardo? O sea, cuando tienes al Estado tan metido. Sí, mira, esta situación que vive México ya la vivió Colombia, Ujú. pero digamos en Colombia le dieron más o menos la vuelta al problema, pero para ello no esperaron a que llegara un Mesías al poder. Es decir, en Colombia los presidentes de ese país han sido financiados por el crimen organizado desde los años 60. Y entonces la misma estructura mafiosa en el poder se dio cuenta que Colombia era un país ya invivible incluso para ellos mismos. Y fueron los propios criminales en el poder, desde cualquier instancia del poder, los que empezaron a cambiar las reglas del juego. Aplicaron leyes, crearon la ley de extinción de dominio, pero una ley de extinción de dominio con dientes, no como la que opera en México. Claro. Atacaron el nervio financiero del crimen organizado, desmantelaron algunas redes políticas. Es decir, un trabajo integral no implica dejar de ejercer la fuerza del Estado. Es decir, tan negativo fue la guerra de Calderón para el combate al crimen, como negativo y pernicioso es no hacer absolutamente nada. Es decir, hoy el país tiene una militarización histórica, no vista ni siquiera en la guerra de Felipe Calderón. Sin embargo, los militares no tienen autorizado disparar ni al aire. Entonces, sin el uso de la fuerza que les confiere la ley, pues es muy complicado. El hecho de tener presencia, pues no permite desmantelar redes, no permite detener a capos ni operadores. Es decir, es como estarles perdonando sus acciones, que no son pocas ni menores, porque bueno, el asesinato de personas implicadas e inocentes prevalece todos los días frente a un Estado que tiene una militarización apabullante, pero que no puede meter las manos
Y esto se ha cuestionado mucho, incluso en Aguililla la gente salía huyendo, muerta de miedo, y la presencia de la Guardia Nacional pues era un cero a la izquierda. Es decir, una presencia sin acción, pues bueno, no es ninguna garantía para alcanzar un resultado y llevar al país a la pacificación. Querido Ricardo Ravelo, quiero agradecerte hoy estos minutos aquí en Punto Cero, en MBS Noticias. Te mando un abrazote enorme y la recomendación de el libro Narcopolíticos está en Kindle, está en versión digital, está impreso, está en todos lados. Sí, se hizo un buen trabajo para llevar el libro a estos distintos formatos. Ya está distribuido. Ahora sí que ya depende del gusto del público. Si lo quiere adquirir vía electrónica, vía ebook o bien impreso en las librerías de mayor prestigio, está distribuido. Te aprecio mucho, querido Ricardo. Muy buenas Sí, noches. Luis. Muy Buenas noches, Luis. Un abrazo. gracias y muy buenas noches. Pase usted un excelente, excelente, excelente día. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Punto Cero. Bye bye.